nos metemos en otros asuntos. Como ustedes saben, en Nativa hemos no solo defendido la caricatura de Carlos Tobar Carlín, sino que la hemos celebrado, porque nos parece que es una caricatura real de lo que ocurre en la Policía Nacional del Perú. Evidentemente saca roncha, genera urticaria, pica, y hay gente a la que no le gusta en la Policía Nacional del Perú. No, nuestra imagen institucional se ve afectada. En fin, ellos saben que su imagen institucional está afectada hace mucho tiempo por los niveles de tolerancia a la corrupción que han permitido durante no años, sino décadas. Bueno, ¿qué tiene que decir el Consejo de la Prensa Peruana respecto a la caricatura de Carlos Tobar, de Carlín? ¿Qué piensan en el Consejo de la Prensa Peruana? Hay que ir en la línea de la solidaridad hacia el caricaturista. El Consejo de la Prensa sostiene que eso es un tema de libertad de expresión. Sí, no. Bueno, conversaremos en este momento con Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa, para poder conocer la posición del Consejo. Rodrigo, ¿cómo te va? Qué gusto estar contigo, como siempre. Bienvenido. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, encantado. Cuénteme un poquito qué han discutido en el Consejo respecto a este tema. Bueno, no hay mucho que discutir, Carlos. Esta es una persecución al humor, ¿no? Una persecución a la imaginación, una persecución a la literatura casi. Por supuesto que estamos en contra, por supuesto que hemos emitido un comunicado estableciendo que es desproporcionado e incluso sería inconstitucional si es que la policía decidiera pues establecer alguna acción legal contra un caricaturista, ¿no? Tú lo has dicho, Carlos, la Policía Nacional tiene un problema de imagen muy severo, de corrupción, han matado gente recientemente en las protestas del año pasado. Así es. Y por supuesto que un caricaturista ponga a 3 policías, uno diciendo que es un policía correcto, otro que es un delincuente vestido de policía, y otro que es un policía delincuente, es parte, digamos, de la Policía Nacional en términos de la imagen ciudadana. Nosotros nos solidarizamos con el caricaturista Carlín, por supuesto, celebramos que exista esa caricatura. Y además, también podemos decir lo siguiente: cuando cualquier persona se queja de una caricatura, solamente la va a hacer más notable a la ciudadanía. Hubo un caricaturista que hizo un dibujo extraordinario, que ponía a una señora en una esquina con un policía y le decía: señor, me han robado algo. Y el policía decía: señora, estoy persiguiendo un caricaturista, ¿no? Sí. Estas cosas generan las críticas a las caricaturas, ¿no? Sí, la pude ver, pero en la base de la legalidad, que una institución como la Policía Nacional del Perú apele a su imagen institucional por encima de las libertades enmarcadas en la Constitución, como es la libertad de expresión, ya de por sí, Rodrigo, es un desatino mayor. Es un problema no solamente de la policía, Carlos, es un problema del Estado en general. El Estado cree que su imagen está por encima de nuestro derecho a informarnos, incluso a reírnos, ¿verdad? ¿Por qué podría estar la imagen de la policía por encima del derecho de un caricaturista a expresarse? O sea, ya hemos llegado a un punto en el país, Carlos, en el cual estamos discutiendo esas cosas, ¿no? Esto debería ser algo que simplemente, pues, ¿no? Puede ser que la policía se queje, diga, ¿no? Oye, esto afecta mi imagen, sí, pero amenazar con acciones legales, eso ya es otro nivel, ¿no? Y mira, recientemente hubo también un caso de un magistrado del Tribunal Constitucional que también se quejó por una caricatura. Sí, es verdad. Ahora, esto quizás nos puede dar pie, dejando un poco de lado a la policía, Rodrigo, a entrar en una discusión de cuál es el límite del humor. Hay quienes creen que hay que ponerle límite, que el límite tiene que ser dado o por el respeto, o por razones de Estado, o por cuidado institucional. Pero hay otros muchos que creemos que la libertad de expresión es un valor de Occidente que el Perú ha adoptado hace muchísimas décadas y es un valor que toca defender sin lugar a dudas. Y el humor no debería tener límites, aunque duela y aunque pique. El humor no debe tener límites en absoluto, creo yo personalmente, como periodista, como ciudadano, como peruano. Pensemos, por ejemplo, en el caso, creo, máximo de extremos contra el humor, la revista francesa Charlie Hebdo, que era crítica pues con el movimiento, con la religión musulmana. Y un día entró un loco y mató a 12 de los periodistas que trabajaban en esa revista. Ahí está la caricatura, gracias por haberla puesto y difundirla un poco más.
yo creo que el humor no debe tener límites. El humor está en otra categoría del periodismo, si queremos ponerlo de esa manera. El periodismo tiene límites, ¿no? Es el honor de la persona, Así es. es la debida diligencia, es el cruce de fuentes. El humor es otra cosa. El humor es como una novela, es como un poema. Tú no puedes regular la literatura, ¿cierto? Sí. Ahora, sí puede ser consecuente con un fallo que emitió el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana en diciembre pasado acerca de la veracidad, que es discutible, sin duda, yo creo que es discutible, en el cual si el contenido de la caricatura está exclusivamente basado en una verdad, y esa verdad no es la que transmite el dibujo, puede ser discutible para el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, quizás no para todos los periodistas. Pero allí justamente la ética es un espacio de grises, Carlos. Sí, totalmente. Totalmente. Tu percepción de una verdad puede ser distinta de la mía. Así es. En el caso particular de esta caricatura, que además cumple con un principio de veracidad, es humor. ¿Dónde ponemos el límite del humor? Y en Estados Unidos, por ejemplo, y aquí es interesante tener esta discusión, el movimiento radical feminista en Estados Unidos tenía críticas muy severas a, digamos, comediantes que hacían críticas al movimiento feminista. Sí. Y lo querían prohibir. Sí. Le tiraban tomates a los comediantes que hacían sus stand-up comedies. Entonces, tenemos que ser tolerantes, ¿no? O sea, estamos en un momento en el cual la gente está con los ánimos muy crispados. Sí. Y no toleramos ese tipo de situaciones. Yo creo que, sobre todo las instituciones del poder peruano, lo que tienen que hacer es relajarse un poco y decir, bueno, esta es la opinión de la gente. Y que vean la policía en las encuestas, ¿no? 77% de la gente no confía en la Policía Nacional. Sí, totalmente, Rodrigo. Y claro, y has mencionado el caso de Charlie Hebdo, que es el más paradigmático porque generó la muerte de 12 dibujantes, de 12 caricaturistas, pero lo mismo le ocurre a la revista Jueves en España, cuando el humor es duro, cuando el humor ofende, cuando el humor no tiene respeto por nada, hay gente a la que no le gusta, pero está bien que no te guste, pero no, pues no amenaces con acusaciones judiciales y demás, porque eso sí no cabe. En democracia lo que cabe es la libre expresión, la diferencia de opiniones, me gustará más, me gustará menos, me parecerá de buen gusto, me parecerá de mal gusto, pero cuidado con las prohibiciones, porque aquí hay que entender que la policía está al servicio de los ciudadanos y bajo el orden del Ejecutivo y no para dar amenazas a nadie, mucho menos a periodistas, Rodrigo. Sin duda, la policía no puede decir qué debemos escuchar, qué debemos pensar, pero el problema es un poco más grave, Carlos. Yo no creo que sea solamente la policía, es el Estado en general. Recientemente, en una conferencia de prensa que hacía el congresista Kelly Portalatino en Ancash, un periodista, William Torres, se le acercó a hacerle una pregunta respecto de un asunto de corrupción y la congresista no le respondió y mandó seguridad a votarlo. Sí. O sea, la libertad de expresión es un derecho humano, el más importante de todos, quizás después del derecho a la vida. Nadie puede decir que porque a mí no me gusta tu pregunta, entonces te saco. Así menos aún un servidor que tiene el deber de responder y de rendir cuentas. Esto lo hago casi como un llamado a los funcionarios del Estado, en el sentido de, si no te gusta una pregunta, si no te gusta un comentario, qué pena, ¿no? Qué pena, sí. No hay otra manera de decirlo, qué pena. Así funciona la democracia, ¿no? Con la libertad de todos, decir lo que nos da la gana. Así es. Rodrigo, clarísimo. Entonces el Consejo de la Prensa Peruana, como creo que el común en general de periodistas, pero también de los ciudadanos de a pie, ha entendido que eso es el humor de Carlín, que es el humor ácido, que es su estilo, y que cualquier intento de amedrentamiento, o de callar, o de censurar, o de acusar, no cabe en un caso como este. Te mando un abrazo, Rodrigo. Gracias por habernos ayudado. Otro abrazo. Mucho gusto, Carlos, como siempre. Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Si me pueden poner en pantalla la caricatura una vez más, como para difundirla, para compartirla con quienes quizás todavía no la han visto y quieren saber de qué se trata todo esto. Ahí la tenemos justamente. Yo quiero preguntarles, ¿dónde no hay veracidad en esta caricatura?
¿No hay delincuentes que se visten de policías? ¿No hay policías que son delincuentes? ¿Sí o no? ¿O estamos mintiendo acá? ¿Y no hay policías que por supuesto cumplen su deber? ¿Dónde está la ausencia de veracidad? Si lo quieren ver desde esta perspectiva. Entonces, por favor, dejémonos de cosas, pues. La policía tiene cosas más importantes de las que ocuparse que de una caricatura que les saca urticaria o que les pica. ¿No es cierto? Ya pues, a perseguir al Tren de Aragua y compañía y no perseguir a Carlos Tobar.